Patus, esta parte del video ya se la saben, es solo la introducción del video en la que contaré de qué va a consistir este fanfic y cómo lo llevaré a cabo, y ya después solo mostraré el primer episodio del fanfic en lo que queda del video. Para ser exactos, perdón si la explicación que voy a dar es algo floja o no se entiende bien, pero trataré de explicarlo lo mejor que pueda. Y como lo dice el título del video, y es que enviaré al todopoderoso Frisk al Azbinverso, porque... pues no quisiera que este canal solo tratara de Sonic en Boku no Hero, y para empezar voy a explicar primero de qué va a consistir esta historia. Como muchos saben que en el Azbinverso o solo en Azbin Hotel, la historia trata de Charlie intentando redimir a los demonios, algo que no es tarea fácil, y mientras jugaba Undertale me pregunté, ¿qué pasaría si Frisk llegara al Azbinverso? ¿Podría ayudar a redimir a los demonios? Y es por eso que estamos aquí, para no hacerles el cuento largo, la historia va a consistir en que Frisk ayudaría a redimir a los demonios y mostrándoles que aún existe bondad en ellos. Digo, si Frisk pudo perdonar a un semidios que amenazaba con destruir toda una línea temporal con una fracción mínima de su poder, ayudar a redimir demonios no le sería tan complicado, o tal vez sí. Y otra cosa de las que voy a aclarar, será la apariencia de los demonios dentro del Azbinverso. Sé que por el nuevo corto muchos empezaron a discutir cuál era la apariencia real de los demonios, cuando ni la propia serie puede explicar esto, por lo que hay demasiadas contradicciones. Para ahorrarme trabajo y tiempo y porque estoy escribiendo esto en plena madrugada, simplemente haré que los demonios tengan la misma apariencia que nosotros como espectadores los vemos. Y segunda, es que en este fanfic lo haré un poco más serio y habrá menos chistes. La razón es porque quisiera diferenciar un poco este fanfic del primero que hice, manejando una narrativa distinta en este nuevo proyecto y experimentar con otro tipo de historia. Y por último, es que para este punto ya sabrán qué versión de Frisk enviaré, y ese es el Frisk de la ruta pacifista, y también quería decirles que no enviaré a Frisk directo al infierno. Frisk llegará al infierno conforme avance la historia y como se vaya desarrollando, y si lo preguntan, no, los primeros demonios que Frisk conocerá no serán Alastor, no será Charlie, no será ninguno del elenco principal dentro de la serie de Azbin Hotel, ya que quisiera que Frisk conociera a otros demonios antes de conocer el hotel de Charlie y lo que ésta trata de hacer en el infierno, y esto también ocurrirá mientras la historia avance poco a poco. Tengo muchas ideas, pero si las digo todas en la introducción ya estaría diciendo demasiado y espoliando la historia, por lo que una vez aclarado todo, Eso, comencemos. La historia iniciaría después de Frisk haya derrotado a Sriel Reenur y haber liberado a todos los monstruos del subsuelo. Aquí nos encontramos a los personajes principales mirando la puesta de sol, para después de que cada uno se empezará a ir, uno por uno, dejando solo a Frisk y Toriel, en donde Toriel le preguntaría lo mismo que en el juego. Aquí Frisk tomaría la decisión de no ir con Toriel, diciendo que aún tenía lugares por explorar. Toriel entendería esto y se iría con los demás. Frisk se quedaría unos momentos mirando al horizonte, cuando detrás de él llegaría Sans. Sans. Vaya colega, ¿qué es lo que harás ahora? Supongo que resetear la ruta de nuevo, ¿no? Entiendo, por lo que veo no tienes intenciones de hacerlo, por tu expresión puedo notar que no te interesa nada de eso. ¿Cuántas veces has reseteado ya? O supongo que aún no lo has hecho y esta es tu primera vez. Da igual lo que te diga, de todas formas olvidaré esta plática en cuanto hagas un reset, si es que al menos planeas hacer uno. Mira el lado bueno, no has hecho una ruta genocida, o tal vez si lo hayas hecho. En todo caso, te recomiendo que no lo hagas o pasarás un mal rato. Dicho esto último, Sans desaparecería del lugar dejando a Frisk solo en aquella montaña. Frisk se cuestionaría en lo que dijo Sans, pensaría si realmente debería hacer un reset o dejar todo como estaba. Al final optaría por no hacer un reset, ya que no le convendría hacer todo de nuevo solo para experimentar un final distinto. No todas las rutas valían la pena explorar de igual forma según él, y antes de que pudiera irse enfrente de él aparecería un portal. Frisk por mera curiosidad se acercaría para revisar y al hacer eso, sería tragado por el portal enviándolo a otro universo lejos del suyo, cayendo de espaldas en una calle de lo que parecía una ciudad. En otro universo distinto al de Undertale, un demente científico con un enorme bigote vería en una de sus pantallas como su portal interdimensional había tenido éxito.
Regresando con Frisk, este se encontraba algo aturdido y mareado por el viaje, se levantaría y notaría que ya no estaba en la montaña, y mucho menos en una ciudad que conocía. En efecto, había terminado en otro universo que no era el suyo, aunque al principio no notaría la diferencia. Antes de seguir explorando guardaría su partida por si las dudas, y una vez hecho esto empezaría a caminar por las calles de la ciudad en la que se encontraba, notando que se veía muy diferente a los edificios que había donde él venía, preguntándose dónde había caído ahora. Intrigado intentaría llamar a Toriel, pero notaría como su teléfono no funcionaba al llamarla. Intentaría llamar a Papyrus, pero sucedería lo mismo, como si sus números hayan dejado de existir de un momento a otro. Mientras caminaba notaba como las personas a su alrededor tenían un color de piel diferente al suyo, y como estas personas tenían teléfonos muy distintos al que él traía en su mano. Mientras Frisk caminaba sin darse cuenta había terminado cerca de una playa. A Frisk esto no le llamó mucho la atención, hasta que se percató de que ocurría en la playa. En la playa vio un concierto y una multitud de gente. Frisk pensó si debería ir a acercarse a ver mejor o debería alejarse, pero al notar bien a las personas de la playa, notaría que éstas estaban haciendo cosas inapropiadas, por lo que Frisk tomaría la decisión de irse y no meterse en cosas que no debería. Frisk solo se intentaría concentrar en el por qué su teléfono fallaba, y antes de darse cuenta, escucharía los gritos de varias personas que provenían de la playa. Frisk voltearía y vería a las personas escapando y huyendo. Al mirar en el mar vería a un pez mutante enorme saliendo de las profundidades del océano. Frisk pensaría si debería encargarse del asunto o solo irse. Al notar que ya no había personas en la playa, pensaría que lo mejor era irse, pero ¿y si el monstruo no se apetecía y decidiría ir por la ciudad matando gente? Pero antes de que pudiera seguir avanzando, vería como aquella criatura era asesinada desde el interior de su cuerpo. Frisk, al ver que aquel monstruo había sido eliminado, ya no sería de ayuda, aunque se asomaría a la playa y vería a 3 criaturas de piel roja y cuernos discutiendo con una chica que estaba con un grupo de personas. Frisk no entendía nada y al escuchar las sirenas de los policías acercarse decidiría escapar cuanto antes de ahí. Las horas pasaron y ya el cielo estaba oscureciendo. Frisk miraría la hora de su teléfono, aunque ya ni siquiera sabía si la hora era exacta o estaba fallando nuevamente. Lo único que podía hacer era ir a un hotel a pasar la noche. Mientras buscaba un hotel donde alojarse, revisaría el dinero que tenía, sumando que eran 340 de oro. No sabía si eso le alcanzaría para pagar una noche, o que al menos en este lugar usarán las mismas monedas. No pasaría mucho tiempo que al fin llegaría a un hotel. Frisk entraría en el vestíbulo y se acercaría al mostrador en donde atendía un hombre de lo que parecía 25 años. Frisk llamaría la atención del hombre, indicándole que quería una habitación para pasar la noche. El hombre se asomaría y vería a Frisk de arriba abajo, y luego le diría que en su hotel no aceptaban mocosos bronceados porque su hotel era exclusivo, aunque era un hotel de 3 estrellas. Frisk solo se limitaría a preguntar cuánto era por dormir una noche, a lo que el hombre en tono burlón, que dudaba que Frisk pudiera pagar, Frisk sacaría unas cuantas monedas de oro puro y preguntaría si con eso bastaba. El hombre se sorprendería al ver oro, pero al estar seguro revisó varias veces si era oro puro, e incluso llamó al gerente y el dueño del hotel y algunos empleados más. Todos comprobaron si era oro real, e incluso el dueño llamó a un experto para comprobar el oro. Al final resultó que sí era oro puro y real. Como el dueño del hotel era muy tacaño y su hotel pasaba por un mal momento, decidió dejar pasar a Frisk dándole una de las mejores habitaciones que tenía. El dueño llamaría al Botones para que se llevara cargando a Frisk a su habitación. Una vez que el Botones dejara a Frisk en su habitación, este último lo primero que haría es meterse a bañar y luego a dormir. Después de haberse bañado se preparó para irse a la cama, no sin antes ver qué había en la televisión. Mientras cambiaba de canales se topó con uno que era uno de canal de cocina y otro que era un concurso de baile. Todo esto le traería recuerdos de su batalla contra Mettaton y lo que este le había dicho al final después de haber logrado la meta de espectadores. Todo esto solo le traería tristeza a Frisk de darse cuenta de que probablemente ya esté muy lejos de donde provenía antes de caer por el portal. Fin del capítulo.
Hola, si llegaste al final de este video es porque sientes interés en esta historia, o simplemente olvidaste apagar YouTube mientras este video se reproducía por error, da igual la razón, esta parte del video es nomás para decirles que a diferencia de mi primer proyecto, me tardaré un poco más en sacar capítulos de esta historia, pero explicaré el porqué. Eso se debe a que mientras terminaba el primer capítulo me di cuenta de algo impactante, y es que para no tener errores debería investigar algunas cosas, como el concepto de lo que es ser pacifista, que si las paso por alto esta historia dejaría de tener sentido, así que investigaré lo necesario mientras hago el siguiente capítulo de Sonic en Boku no Hero. Eso sería todo, me despido, gracias por ver el video, denle like y nos vemos en el siguiente video.